Impactante revelación. Miriam Hernández no soportó más el engaño, la manipulación y las mentiras. Después de años guardando silencio, la cantante chilena decidió alzar la voz y contar su verdad sobre la tormentosa relación que vivió con Jorge López. Detrás de sus baladas románticas y su imagen dulce, existía un infierno emocional que ella nunca mostró en público, hasta ahora. La intérprete de El hombre que yo amo, rompió el silencio en una entrevista exclusiva donde por primera vez, sin rodeos y sin filtros, desnudó su alma. Lo que parecía un romance sólido y maduro, era en realidad una relación marcada por la manipulación psicológica, la frialdad y las traiciones constantes. Desde que se conocieron, Jorge López entró en la vida de Miriam como un huracán, carismático, seductor, con un discurso bien estructurado que la hizo bajar la guardia. Él se presentó como un hombre, diferente, atento a cada detalle, y supo exactamente cómo ganarse su confianza. Miriam, que venía de desilusiones y desamores, creyó por fin haber encontrado la calma. Pero estaba muy lejos de imaginar lo que vendría después. Mayor que, al principio me hacía sentir la mujer más importante del mundo. Pero con el tiempo, sentí que estaba perdiendo mi esencia, mi alegría, mi identidad, confesó Miriam con la voz quebrada. Con el paso de los meses, la cantante empezó a notar actitudes que no cuadraban. Jorge tenía constantes viajes de negocios, que nunca terminaban de explicar bien. Había mensajes que Miriam no debía ver. Conversaciones interrumpidas cuando ella entraba a la habitación. Y lo peor, una sensación constante de estar siendo evaluada, como si cada palabra suya fuera usada en su contra. Pero Miriam decidió callar por amor, por temor a otro escándalo público, y por proteger su carrera y su imagen. Durante años fue cómplice de su propio silencio, soportando desplantes, momentos humillantes, y una soledad cada vez más pesada. Lo más doloroso era el contraste. Ante cámaras, todo era perfecto. Jorge aparecía sonriente, amoroso, protector. Pero en privado, según Miriam, había frialdad, distancias emocionales, y sobre todo, desprecio encubierto en comentarios sarcásticos o bromas hirientes. Mayor que, la gente me decía que estaba en mi mejor momento, pero por dentro yo me estaba desmoronando, dijo, con los ojos vidriosos, durante la entrevista. Uno de los momentos más crudos que Miriam recuerda fue durante una gira en México. Jorge la acompañó, pero en lugar de ser un apoyo, fue una carga emocional. La presionaba, la hacía dudar de sí misma, y criticaba todo, desde su vestuario hasta la elección de canciones. Nunca era suficiente para él, confesó. En ese punto, Miriam comenzó a aislarse incluso de sus amigos más cercanos. Quienes intentaban advertirle eran ignorados. Jorge se había encargado de construir una barrera emocional entre ella y su entorno. Sentía que si él se iba, yo me quedaba con nada. Y eso fue lo más destructivo. Durante casi 4 años, Miriam vivió atrapada en una relación donde el amor se volvió control, y la compañía se convirtió en cárcel emocional. Y lo más impactante es que ella seguía sonriendo en público, cantando al amor, mientras en su vida personal todo era caos. Pero todo cambió una tarde. Miriam recibió un mensaje inesperado de una joven que afirmaba tener una relación paralela con Jorge. No era la primera vez que escuchaba rumores, pero esta vez venían con fotos, pruebas y capturas de pantalla. Miriam no quiso creerlo, su corazón se resistía, pero al confrontarlo, Jorge no lo negó. Solo dijo una frase que la marcó para siempre. Tú sabías en lo que te metías. Esa frase fue el quiebre definitivo. Miriam se encerró en su casa durante días. Lloró como nunca antes, no por Jorge, sino por ella misma. Por haber permitido tanto, por haber cedido tanto, por haber callado tanto. Me sentí usada, humillada, traicionada, pero también me sentí culpable por no haberme defendido a tiempo. Fue ahí donde decidió que su silencio ya no era una opción. Empezó un proceso de sanación y escritura que la llevó a plasmar sus emociones en nuevas canciones. Algunas aún inéditas, pero también se propuso contar su historia como advertencia a otras mujeres. Las mujeres no tenemos que quedarnos en lugares donde ya no somos valoradas. Nadie merece una relación donde te apagan por dentro, expresó con fuerza. La entrevista donde Miriam cuenta esta historia completa aún no ha salido al aire, pero ya ha causado revuelo entre la prensa y sus seguidores.
Se espera que en ella hable sin restricciones sobre Jorge López, sobre las manipulaciones emocionales, los engaños y cómo logró salir de todo eso más fuerte. El día que Miriam Hernández lo descubrió todo no comenzó con sospechas, ni con un mal presentimiento. Fue un día cualquiera. Ella estaba en casa, revisando su agenda de presentaciones, preparando detalles de su nuevo sencillo. La rutina le daba cierta paz después de semanas intensas de gira. Jorge López estaba fuera, según él, en una reunión importante con promotores en Santiago. Pero algo no cuadraba. Miriam recibió una llamada anónima. Al principio dudó en contestar, pero la insistencia era extraña. Del otro lado, una voz femenina. Cansada, nerviosa, pero decidida. No quiero hacerte daño, Miriam, pero creo que mereces saber la verdad. Yo también estoy con Jorge. El corazón de Miriam se paralizó. No era la primera vez que oía rumores. Siempre había alguien que le insinuaba que Jorge tenía otras relaciones, pero ella nunca quiso escuchar. Se aferraba a la idea de que él no sería capaz. Pero esta vez era distinto. Esta mujer hablaba con detalles, fechas, lugares. Le envió por mensaje varias fotos, capturas de pantalla y audios. Miriam, temblando, los abrió uno por uno. Y con cada imagen, con cada palabra, sentía cómo se le rompía una parte del alma. Había fotos de Jorge en cenas románticas, mensajes donde él se refería a Miriam como, la artista, o, la que me da publicidad. Conversaciones donde se burlaba de su carácter sensible, donde decía que ella era, fácil de manipular. Lo más impactante fue un video de apenas 15 segundos en el que Jorge, entre risas, decía, ella cree que es mi musa, pero es solo mi escalera. El impacto fue brutal. Miriam no gritó, no rompió nada, solo se quedó inmóvil, con el celular en la mano, en un silencio espeso. Una lágrima cayó, y luego otra, y otra más. No por Jorge, sino por ella. Por haber permitido tanto. Por haberse anulado en nombre del amor. Horas después, Jorge regresó. Entró a la casa como si nada. Le sonrió, la besó en la frente y preguntó si quería salir a cenar. Miriam no respondió. Le mostró el teléfono. Jorge lo miró, lo leyó todo. No dijo nada durante varios segundos. Y entonces soltó, con total frialdad. ¿Y qué esperabas? Eres una mujer emocional. Yo necesito otra energía. Miriam se quedó sin aliento. No por la traición, sino por la crueldad de esa frase. Él no pidió perdón, no dio explicaciones, no negó nada, solo caminó hacia su maleta y comenzó a empacar. Ella, en shock, lo observaba. Y en ese momento, recordó cada vez que había dudado de sí misma por lo que él decía. Cada vez que Jorge le criticaba su edad, su estilo, su manera de vestir. Cada vez que la hacía sentir insuficiente. Todo cobró sentido. Jorge nunca la amó, la utilizó. Esa noche fue el verdadero quiebre. Miriam no durmió. Se sentó frente al piano, como tantas otras veces, pero esta vez sin melodías. Solo lágrimas. Comenzó a escribir frases sueltas en una libreta. No soy escalera, no merezco esto, me apagué por dentro. Esas frases luego se transformarían en letras de canciones que, hasta el día de hoy, no ha publicado. Al día siguiente, Miriam desapareció del mapa. Canceló entrevistas, apagó su teléfono, se encerró en su casa de campo. Nadie supo de ella durante semanas. La prensa empezó a especular. Algunos medios hablaron de problemas de salud, otros de un retiro temporal. Nadie imaginaba lo que realmente pasaba. Miriam estaba en pleno colapso emocional. Pasaron días antes de que hablara con alguien. La primera persona a la que llamó fue su hermana. Le contó todo. Lloraron juntas. Su hermana le pidió que hablara, que no lo dejara así. Que ella tenía una voz, una historia, y un poder que miles de mujeres necesitaban escuchar. Fue ahí cuando Miriam comprendió que su dolor tenía un propósito más grande. Que no podía quedarse en silencio. Que su historia podía ayudar a otras a identificar ese tipo de relaciones tóxicas que no siempre dejan golpes, pero sí cicatrices profundas. Jorge intentó contactarla. Le envió un mensaje una semana después, no para disculparse, sino para exigirle que no hablará públicamente del tema. Nuestra relación es privada. Si hablas, te destruiré mediáticamente, escribió. Ese mensaje fue la confirmación final. Jorge no solo la traicionó sentimentalmente, también intentó silenciarla por la fuerza. Pero Miriam ya no era la misma. La mujer callada, sumisa y emocionalmente dependiente había muerto esa noche. En su lugar estaba naciendo una artista más poderosa que nunca.
Con la ayuda de un terapeuta, Miriam empezó un proceso de sanación profundo. Revivió momentos que había enterrado, reconoció patrones que antes justificaba y se prometió no volver a entregar su corazón sin proteger primero su dignidad. En ese camino, comenzó a escribir una serie de canciones confesionales. Baladas crudas, intensas, donde habla del desamor sin idealizar, del dolor sin victimismo, y del renacimiento después del abandono. Según personas cercanas a la cantante, ese nuevo material es el más honesto, fuerte y valiente que ha creado en su carrera. Y aunque aún no ha decidido cuándo lanzar esa música, sí tomó la decisión de hablar. Una entrevista ya fue grabada, y en ella Miriam cuenta con lujo de detalles todo lo vivido. Nombres, fechas, mensajes, audios. Todo está documentado. El equipo de Jorge López, al enterarse de esto, ha intentado frenar la difusión del material. Incluso se habla de posibles acciones legales. Pero Miriam está decidida. No estoy difamando, estoy contando mi historia, y no me voy a callar más. Lo que viene ahora es una tormenta mediática. Y Jorge López, que durante años se manejó desde las sombras, está a punto de quedar al descubierto ante millones. Miriam Hernández, por primera vez en mucho tiempo, no tiene miedo. Miriam Hernández no planeó hacer pública su verdad tan pronto. Pero la reacción cínica de Jorge López, la presión de su entorno y sobre todo, el apoyo silencioso de miles de mujeres que pasaban por lo mismo, la impulsaron a hablar. Y lo hizo con fuerza, con temple y sin una gota de miedo. La respuesta que dio Miriam fue tan demoledora que dejó a Jorge totalmente descolocado, sin palabras, sin defensa y sin excusas. Todo comenzó con una entrevista pactada con un programa de alto impacto en Latinoamérica. El periodista, visiblemente tenso, sabía que lo que iba a salir de la boca de Miriam podía desencadenar un escándalo sin precedentes. Lo que no se imaginaba era la frialdad, la claridad y la precisión con la que ella iba a hablar. He guardado silencio por años. Lo hice por respeto, por vergüenza, por miedo. Pero ahora lo hago por mí. Y por todas las que han callado tanto como yo, comenzó Miriam, mirando directo a la cámara. Con una serenidad pasmosa, Miriam relató los momentos más oscuros de su relación con Jorge López. Desde los chantajes emocionales hasta los silencios destructivos. Desde las burlas sutiles en privado, hasta los engaños sistemáticos. Contó, con fechas exactas, cómo Jorge le revisaba el teléfono, cómo la ridiculizaba frente a su equipo con comentarios del tipo, miren a la diva, otra vez con sus lagrimitas, o, ¿quién te va a querer si ya pasaste los 50? La audiencia quedó muda. La imagen que muchos tenían de Jorge se deshacía como papel mojado. Pero el momento más fuerte de la entrevista vino cuando la conductora le preguntó directamente si había sido víctima de violencia psicológica. Miriam respiró profundo, bajó la mirada unos segundos, y luego, sin titubear, dijo: sí, absolutamente. Fui violentada emocionalmente durante años. Me quitaron la autoestima, la seguridad y la alegría. Me hicieron creer que debía agradecer por migajas de afecto. Y eso también es violencia. Las redes sociales estallaron. El hashtag numeral Yo sí le creo a Miriam se volvió tendencia mundial en cuestión de horas. Cientos de mujeres comenzaron a compartir sus historias similares, inspiradas por el valor de la cantante. La industria del entretenimiento también reaccionó. Colegas, artistas y medios de comunicación manifestaron su respaldo absoluto a Miriam. Pero el momento más explosivo estaba por venir. En medio de la entrevista, Miriam pidió leer un fragmento de una carta que escribió a Jorge, justo después de descubrir su traición. La carta, nunca enviada, decía cosas como: mayor que, tú me elegiste para aparentar una relación perfecta. Yo te elegí porque creí en tu alma. Tú me manipulaste con palabras dulces y castigos silenciosos. Yo me rompí en 1000 pedazos por intentar hacerte feliz. Tú jamás amaste. Yo, en cambio, lo hice hasta el final, incluso en el dolor. La conductora se quedó sin palabras. El público, atónito. Fue un golpe directo, poético y brutal. Esa carta era el grito de una mujer que ya no se avergonzaba de haber amado, pero que también había aprendido a no mendigar amor. En paralelo, el equipo de Jorge López lanzó un comunicado urgente tratando de calmar la situación. En él, se afirmaba que Jorge estaba, sorprendido, por las declaraciones de Miriam, que las consideraba dolorosas e infundadas, y que se reservaba el derecho de actuar legalmente. Pero la reacción de la gente fue unánime, nadie le creyó. Porque la diferencia era clara.
Mientras Jorge se escondía detrás de abogados y comunicados fríos, Miriam hablaba con el corazón abierto. Sin guión, sin miedo, sin odio, pero con una verdad que quemaba. El círculo cercano de Miriam también comenzó a hablar. Un ex asistente reveló que varias veces presenció escenas en las que Jorge humillaba a la cantante por su cuerpo, por sus decisiones, o por simplemente expresar sus emociones. Dijo, incluso, que Jorge solía burlarse de sus canciones, las canta como si alguien la hubiera amado de verdad. Esos testimonios empezaron a construir un perfil muy diferente de Jorge López, el del hombre controlador, inseguro y narcisista, que utilizaba el poder emocional para someter. Y todo esto comenzó a afectarle. Según fuentes cercanas, Jorge canceló todas sus apariciones públicas, dejó de contestar el teléfono y se retiró temporalmente de sus redes sociales. La caída fue vertiginosa. Miriam, en cambio, encontró en su verdad un renacimiento. A pesar del dolor, se mostraba fuerte, entera, y decidida a continuar con su carrera, pero desde un nuevo lugar. Ya no como la mujer que canta al amor idealizado, sino como un artista que ha conocido el amor real, el desamor y la traición, y que aún así ha sobrevivido. Uno de los momentos más virales del capítulo fue cuando la conductora le preguntó, ¿qué le dirías hoy, si tuvieras a Jorge López frente a ti? Miriam sonrió con ironía, pensó por unos segundos, y respondió, le diría gracias, porque sin él, no me habría encontrado a mí misma. Me destruyó, sí, pero también me obligó a reconstruirme. Hoy sé quién soy, y ya no me quiebro por nadie. La entrevista terminó con un aplauso cerrado en el estudio. Pero el eco de esas palabras sigue resonando. La respuesta de Miriam fue tan contundente que dejó a Jorge sin capacidad de reacción. Y a miles de mujeres, con una nueva referente. La entrevista de Miriam Hernández no solo sacudió al público, también encendió las alarmas en el círculo más íntimo de Jorge López. Muchos de los que alguna vez lo defendieron comenzaron a hablar, y lo que comenzó como una simple historia de desamor, se transformó en una verdadera red de secretos oscuros, manipulación emocional y doble vida. Lo que Jorge nunca quiso que se supiera, ahora empieza a salir a la luz. El primero en romper el silencio fue un antiguo amigo del entorno de Jorge, alguien que trabajó con él durante años y que, por miedo o lealtad, había guardado silencio. Pero tras ver la entrevista de Miriam, decidió hablar. Jorge era encantador en público. Pero detrás de escena era otra persona. Controlador, calculador. Siempre estaba pensando cómo sacar provecho de las personas a su alrededor. Miriam no fue la excepción. Este testimonio fue solo el inicio. En los días siguientes, dos exparejas de Jorge salieron a declarar que también habían sufrido situaciones de chantaje emocional, manipulación y hasta intimidación psicológica. Una de ellas, incluso, afirmó que Jorge le pedía que no hablara con otras mujeres del medio, para no generar chismes, mientras él mantenía varias relaciones al mismo tiempo. Además, fuentes cercanas a la producción de un proyecto donde Jorge trabajó, filtraron correos donde él solicitaba que la imagen de Miriam se mantuviera atada a la suya por estrategia, incluso cuando la relación ya estaba fracturada. Esto generó una fuerte indignación. ¿Cuánto tiempo Jorge utilizó el nombre de Miriam para mantenerse vigente y ganar beneficios? Pero lo más grave estaba por revelarse. Un reconocido periodista de espectáculos mostró una conversación de WhatsApp filtrada donde Jorge hablaba con un empresario del medio. En ese chat, Jorge decía textualmente, ella ya no es comercial. Pero su cara vende si la pones al lado mío. Esa frase desató una ola de rechazo en redes sociales. El público no podía creer el nivel de cinismo con el que Jorge se refería a una artista consagrada como Miriam Hernández. La caída de Jorge fue brutal. Cadenas de televisión comenzaron a cancelar sus futuras apariciones. Marcas retiraron su apoyo. Incluso su agencia de representación terminó el contrato de forma inmediata. Nadie quería estar vinculado a un nombre que ahora representaba mentira, abuso emocional y desprecio hacia una de las voces más queridas de la música latina. A medida que más personas se animaban a hablar, la figura de Jorge se desmoronaba. Ex-colaboradores, exnovias, conocidos del medio. Todos coincidían en algo, Jorge tenía una habilidad asombrosa para fingir. Era un actor de la vida real. Sonreía mientras traicionaba, abrazaba mientras manipulaba, prometía mientras destruía. Una periodista de espectáculos con amplia trayectoria fue más allá.
reveló que Jorge había usado información personal y privada de Miriam para negociar entrevistas y apariciones en programas de televisión. Según dijo, había conversaciones grabadas donde él se jactaba de saber cómo mover los hilos, usando la historia con Miriam para generar escándalo y mantenerse en boca de todos. La revelación fue devastadora, pero Miriam, lejos de desmoronarse, se mostró más fuerte que nunca. En una publicación breve en redes sociales escribió: "No me sorprende, pero me duele por la mujer que fui. Hoy, no guardo odio. Solo verdad, y con eso me basta". El público la abrazó con palabras de admiración. La veían como una sobreviviente. Una artista que no solo había vivido una historia de amor fallida, sino una batalla interna contra un manipulador emocional profesional. Mientras tanto, Jorge intentó volver a escena con un video en sus redes, donde aparecía desaliñado, hablando de una campaña de desprestigio, y pidiendo respeto a su privacidad. Pero el daño ya estaba hecho. Los comentarios fueron implacables. Nadie le creyó. Su discurso, carente de empatía y lleno de evasivas, solo confirmó lo que muchos ya sentían: Jorge López nunca asumió su responsabilidad. Más tarde, un audio filtrado de una conversación telefónica lo hundió aún más. En él, se le escuchaba diciendo: "Miriam exagera todo, es una dramática profesional. Siempre usó el dolor para escribir canciones. Ahora lo usa para dar lástima". Esa frase fue una puñalada. No solo hacia Miriam, sino hacia todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas con el argumento de que estaban exagerando. El escándalo ya no era una simple pelea sentimental. Se había convertido en un símbolo de algo más grande: la lucha por visibilizar la violencia emocional, silenciosa, sutil, pero letal, que tantas veces se esconde detrás de sonrisas y declaraciones vacías. Miriam, por su parte, siguió firme en su decisión de no caer en la provocación. No respondió al video de Jorge. No compartió los audios. No atacó. Solo siguió hablando con la verdad como escudo. Su postura la elevó aún más. En entrevistas posteriores, habló sobre la importancia de detectar las señales de una relación tóxica a tiempo. Aconsejó a otras mujeres, jóvenes y adultas, a que no se quedaran donde no se les valorara. Y, por sobre todo, recordó que el amor no debería doler. Lo que Jorge López no quería que nadie supiera, hoy es de conocimiento público. Ya no puede ocultarse. El telón cayó, la función terminó, y el protagonista, esta vez, se quedó solo, sin aplausos, sin escenario, y sin máscara. Y lo más fuerte, todo lo que Miriam calló por años, recién está empezando a salir.